Entonces le digo, no, ¿por qué te va a castigar? Si te quedas dormida, porque estaba ahí enfermita, porque estaba ahí cansada. Pero para ella era así como que era malo lo que había hecho. Imagínate, o sea, Dios me va a castigar porque anoche no recé. Y era así como una sensación como de que uno mismo inculca eso, que más. Yo lo veo eso, por ejemplo, de nacer de nuevo desde una visión bíblica, más que nada se refiere a nacer sin pecado. No, no a lo mejor sin conocimiento, sin crecer, sino a crecer, o sea, a volver a aparecer en este mundo ya libre de pecado y volver a empezar de una segunda oportunidad, más que como nacer sin conocimiento. Claro, ahora es curioso. Yo el otro día, pero el otro día yo le comenté que de lo que yo creía, y yo aquí también, además de generar una expectativa de la iglesia, o del concepto que habla la iglesia, de lo que hace la iglesia, nosotros también somos súper responsables y holgazanes y flojos a nuestro sentido, a lo que nosotros sentimos por dentro y a encontrar las verdaderas, por supuesto, de encontrar las verdaderas respuestas que nosotros necesitamos. No que un personaje nos diga, hace esto otro. Bueno, no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa. Se generan las contradicciones respecto a cuando la Iglesia Católica te marca, y estoy hablando de la Iglesia Católica porque lo soy, te marca ciertos límites. Claro. Y cuando tú empiezas a cuestionar esos límites, como sexo fuera del matrimonio, perdón, el uso del preservativo, que hasta hace 5 o 6 años era una barbaridad, y ahora hace mucho rato que hay muchísimos sacerdotes, gracias a los jesuitas sobre todo, que tienden siempre a ir a la vanguardia. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que se cuestionan? Se les cierra la puerta. ¿Por qué? Porque no volvieron a nacer, porque evolucionaron. Y como evolucionaron, no pertenecen a este grupo. De ahí donde está el grave error, creo yo, de la Iglesia Católica. Y lo digo, bueno, porque soy un católico y porque de alguna manera uno lo vive desde adentro. Y no deja de ser raro que así como tú planteas, Alfa, que uno es católico, en mi caso al menos, porque claro, tengo el ejemplo de mi familia, de que son todos católicos, en fin, pero yo nunca llegué a elegir, a ver, conozco este tipo de religiones, la judía, la, qué sé yo, el tema árabe, musulmán, el del Buda, en fin. Budismo no es religión, pero bueno. Bueno, pero está dentro del catálogo. Budismo, católico, quiero esta, con esta es la que más me identifico, esta es la que más me interesa. Entonces finalmente también no es raro que si te la imponen de buena forma, ¿no? Y te bautizas sin preguntar, en fin, finalmente uno ya cuando es grande entra a cuestionar esta manera, por ejemplo, de ver a los homosexuales, de ver la píldora del día después, que ya uno no te cansa y decir, uno no debería, quiero de todo, pero no me siento tan católica. Pero uno no debería, como padre me refiero, tal vez no debiera ser uno el que decida que tu hijo va a ser de tal religión, claramente. Yo tengo amigas que han optado, sí, tengo amigas que han optado. En mi caso, porque yo soy católica, mi marido es católico, nuestra familia, y seguís como una tradición y algo que a ti te hace como bien. Pero fíjate, yo me doy cuenta que he visto muchas personas que de repente se han desvinculado de la iglesia de golpe, así, me están engañando, y fíjate, yo les he dicho todo, bueno, esa parada es tan charcha como la que tenía cuando pertenecía. ¿Por qué? Porque tú creías, porque te lo impusieron, porque te lo educaron, porque te estaba bien, te sentías seguro, te sentías que Dios era tu copiloto, estabas protegido y no ibas a tener problemas. De repente empezáis a cachar otras cosas, o sea, ese era un credo débil, completamente de hielo delgado. Después de repente empezaste a descubrir otras cosas, cuestiones científicas, la reencarnación, la de saber tú, cualquier cosa, y dejaste de creer esto y empezáis a despotricar. Entonces yo lo trato igual de charcha, porque ellos están uniendo obligadamente una institución, una representación con una elección que es perfecta. Uno lo que tendría que hacer quizá es desconfiar o irse con más ojo con quienes tienen la autoridad de la palabra, pero no con las lecciones que están en blanco y negro para leerlas uno personalmente y seguirlas, digamos, a cabalidad, incluso según tu propio designio. Salfate, yo fui a un colegio católico. Y nosotros, entre nuestros compañeros, nosotros éramos puros hombres y teníamos un profesor de religión. Y nosotros le hacíamos el cuestionamiento así. Te estoy hablando a los 9 años, 10 años, le decíamos, oiga, ¿por qué si la iglesia es transversal y dice que ayuda al pobre? Uno ve que ellos están como en un lujo extremado, están llenos de joyas, tienen un banco, tienen un metro de ajo. ¿Y por qué? No, pero es que... Y el profesor queda para adentro con el cuestionamiento, ¿cachai? Entonces tú decís, no, pero es que ellos se visten con una sotanita de blanco. Bueno, son como 800 hilos del mejor algodón del mundo, weón. ¿De qué estamos hablando? Y cuando tú veís a nivel de zona, esto no, mira, esto no tiene que ver con decir, tú soy así, no. Pero si la iglesia es transversal, el templo que tiene la dehesa al templo que tiene Puente Alto no tiene
Nada que ver. Nada que ver. Pero que yo creo que... Claro, porque eso es casi decía la tía Lidia, que eso es que me interesan más estos feligreses que estos otros. Por su aporte, por su grado de influencia, por su red de bueno, comunicación. y la venta, la venta de pescado, que suena muy coloquial lo que estoy diciendo, pero es una venta de pescado, en términos de decir, bueno, acá los sacerdotes son todos iguales. Eso no es cierto, porque la Iglesia Católica no obliga al voto de pobreza. Y por lo tanto, un sacerdote puede tener voto de pobreza y otro sacerdote puede no tener voto de pobreza. Entonces, cuando a mí me hablan en nombre de la Iglesia Católica, uno perfectamente bien puede levantar la mano y decir, perdón, pero ¿cuál Iglesia Católica? Claro. ¿La Iglesia Católica que hace el voto de pobreza? ¿O la Iglesia Católica que no hace el voto de pobreza? ¿La Iglesia Católica que acoge a las personas que tienen un segundo matrimonio? ¿O la Iglesia que solo permite a las personas que se casaron por la religión católica? ¿Cuál es la Iglesia Católica finalmente que me está invitando? Entonces, uno legítimamente puede hacerse esos cuestionamientos y también preocuparse del nexo divino, de lo que significa el Antiguo Testamento, de dónde viene la historia de la Iglesia Católica, quién era Jesús. ¿Dónde está el estudio personal y obligatorio de alguien que encuentra que lo que está escrito es tan importante? Porque tú dices, oye, ¿la Biblia es importante? No es una buena lección. Bueno, ¿qué está diciendo? Es importante. Es muy importante. Entonces, ¿por qué no la estudias? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no estudias? Pero ¿por qué no estudias la historia de cómo surgió? No, es que estos curas son todos comunistas. Mentira. No, es que todos estos curas son todos fachos. Hay que decirlo, no sirve ninguno, que me parece una aberración, pero al mismo tiempo me parece una buena lección, que de todas las lecciones que están en la Biblia, estoy hablando sobre las que Jesús impartió, que son varias y que todas generalmente, lo voy a decir con todo su nombre, se lo pasan por el mismísimo rafle. Hay una en particular que se olvida con una pristinidad impresionante, que es que este señor de repente miró y dijo con todas sus letras, y abro comillas, es más fácil que por el ojo de una aguja pase un camello que un millonario entró al cielo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que promueve los círculos sociales más correctos y elitistas de la Iglesia? Generar una cantidad de vicios importantes y un sistema de autoprotección más o menos Y son firme. ellos quizás los que dividen también dentro de la Iglesia todo esto. Por supuesto. Y podría ser mucho más... ¡Qué loco! Es como decir, es como que yo creo en alguien que no cree en mí o que no está de acuerdo con lo que estoy haciendo. ¡Qué contradicción más grande! Yo me haría un poquito cargo de eso. Solamente los quiero dejar a modo de cómo han sido atacados ciertas frases. Alcanzamos a ver la última gráfica de la Biblia, que son 3 muy cortitos, que es la posición de un Dios castigador, como antiguamente se usaba para, de alguna manera, impulsar la fe de ciertos creyentes. Por favor. En Mateo capítulo 24, el versículo del 48 al 51. Si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, el Señor lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquel que de alguna manera contradiga las órdenes y comienza a molestar a aquellos que siguen la ley, será condenado al infierno. Eso es lo que dice una interpretación para asustar, no era lo que se refería. Vamos con la otra, 2 más, y estamos, señores. Esto está sacado de otro libro sagrado, que sería el Corán. Por favor, Felipe. ¿No saben que quien se opone a Alá y a su enviado tendrá eternamente el fuego de la Jejena? Qué enorme desorden. Es el infierno purgatorio. Sí, exactamente. Es más o menos, el mismo Pero sentido. atención, ¿con qué quiero cerrar? Con un astrofísico, con Carl Sagan, que es lo que dijo respecto al problema de las religiones. Y antes voy a citar, no, lo digo después. Mándalo. No puedes convencer a un creyente de nada porque sus creencias no están basadas en evidencia, están basadas en una enraizada necesidad de creer. ¡Ay, toma! Y te agrego 2 más. Como dijo un escritor católico, por favor, se puede volver acá, cura él, el señor Chesterton, dijo, el problema de alguien que dejó de creer en Dios no es que no crea en nada, es que ahora es capaz de creer en cualquier cosa.